pichurrinos y pichurrinas, vamos que nos vamos corriendo a ninguna parte. Aquí todo el mundo quieto parado. Señores míos, señoras mías, como habéis visto en la miniatura, ya sabemos que tenemos Bat Home de Amazon Alhambra, la taza. Ya está. ¿A qué se parece esto? Pues ya lo sabéis. Al Bad Boy. Si es que de Carolina a esa misma que va de americana. Y no, se dice Carolina Herrera. Como mandan los cánones del castellano más puro. Bueno, vamos a lo que vamos. Madre mía, Virgen Santa. Uy, qué pedazo de speech de intro hago yo aquí. Ay, se parece un montón. Se parece muchísimo. Muchísimo. ¿Son clavados iguales? No, pero se parece muchísimo. Una muy buena alternativa para todos los amantes de esta fragancia masculina que quieren ahorrarse un pastizal, sabiendo cómo está el mercado a estas alturas con los precios. Así que le vayan dando Carolina Herrera y a Puig y nos vamos a cosas más baratas, que ya está bien de tomaduras de pelo. Lo siento. ¿Esto destruye la industria del perfume? No, ellos sobreviven. Sí, descuidar que esta gente no tiene problemas, que ya os lo digo yo. Notas de salida, corazón y fondo, señores míos. Pichurrines. Pimienta blanca, pimienta rosa y limón en la salida. Corazón en cedro y salvia. Y un fondo en cacao y tonka. Vamos a ver. ¿Es que la review ya está hecha? No, porque no son del todo iguales. Hay un porcentaje que es súper parecido, pero hay ligeros matices. Quien conoce las dos fragancias sabe que un clon como tal al 100% es muy difícil o casi imposible de encontrar, pero no es imposible porque yo en el canal ya he dado unos cuantos. Este estaría con un porcentaje altísimo de parecido. Por eso digo que probarlo y lo veis. A lo mejor los rendimientos sí que es cierto que no son los mismos. Que es ahí donde quizás le encuentre yo que peca esta fragancia. Esta, vamos a llamarla pues bad. I know I'm bad. You know it. Ay, Michael Jackson, hijo mío, te echo tanto de menos. De verdad. Qué buenos momentos. En fin, por lo menos para reírme. Bueno, y no reírme, que me lo he pasado muy bien con la música de Michael Jackson. Bueno, en fin. Tenemos una fragancia que te ofrece 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 45 minutos, que ya es mucho. Luego se retrae poquito a poco y en lo personal, y teniendo en cuenta, y siendo un poco amable por no machacarla, que va en ropa supera las 10 horas, sin necesidad de reaplicar. En piel, a mí en lo personal me va durando entre 8 y 9, que es un montón. Pero claro, creo que el apesto que tiene la original es como más cerrado, está mejor estructurado, tiene muchísimo más punch, más empaque y aguanta más. Pero estaría muy a la par. Por cierto, estoy dándole vueltas siempre al tema del blotter. Ojo, cuidado, porque esta fragancia puede manchar blancos. Así que vaporicéis bien lejos y sin ningún tipo de problema. Es que quiero evitar decirlo porque es la coletilla que tengo yo ahí metida últimamente. Bueno, pues ya está. Se acabaron los follones con los blancos. Sí, por no repetirme, vaporicéis de lejos. Seguimos con más. Vamos con lo que sería ya todo el tema de las noticas. Vamos a desentrañar un poco por dónde va el tema de las notas de esta fragancia. Pimienta blanca, pimienta rosa, limón, pimienta rosa y el limón haciendo el juego cítrico. Luego la pimienta blanca, que efectivamente aquí sí que tenemos un aporte. Uy, se me ha torcido la punta. Tenemos un aporte picante, te pica en nariz, pero efectivamente también habrán dado un sustento en aldehídos. Con lo cual tenemos esa sensación de picazón y de apertura mucho más pronunciada. También tengo que agradecerles que en lo que es esta composición, en este batch code, no aparecen alcoholes en plan masivo que te destrozan la nariz, haciéndote pensar que has comprado una Beast Mode cuando en realidad es un perfume normal con un mogollón de alcoholes en la salida que te tumban. Entonces aquí no. Esto es un perfume como Dios manda. Pero como Dios manda, aquí no hay alcoholazos. Luego, en otras fragancias, en otras composiciones, nos lo meten. Pero bueno, aquí de momento, en este BAT, no hay problema. Corazón en cedro y salvia, podemos denotar
cierto tono amaderado junto con lo que sería el frescor que proporciona la salvia. Pero no es tanto así, porque efectivamente aparece Don Cacao. Aparece Don Cacao y Don Cacao marca mucho la diferencia en ambas dos. En la que sería la original y en esta. Pero la salvia está potente, ¿eh? O sea, de salvia vendría a ser como la típica fragancia lavandosa. ¡Uy, cuánta lavanda lleva esta fragancia! Pues aquí va cargaica de salvia. Y además se nota mucho, pero ya está entrando en juego con el cacao. Y ahí el balance ya cambia. Pero la salvia está zumbando, ¿eh? La pillaron de oferta seguramente aquel año. Y no han seguido, pues esto ha seguido subiendo de salvia por todos lados. La salvia está de moda. Totalmente. Con esos toques vainillísticos que ofrece el Avatonka. Prácticamente idéntica, clavada, vuelvo a repetir, a la Bad Boy de Carolina Herrera. Por otro lado, bodas, bautizos y comuniones, sin problema, es nocturna, es muy juvenil, no hay ningún tipo de problema en las edades, da igual quién se la eche, porque sigue teniendo ese rollito al que Puig nos ha ido llevando a los hombres, de decir, bueno, vamos a endulzarlos al final, y aquí nos endulzan con un cacao, que sí que es cierto que el cacao es ligeramente amargo, pero la tonka va haciendo un juego que hace que la fragancia al final termine, por supuesto, endulzándose. No nos lo quita nadie. Esto es así. Te puede gustar más, te puede gustar menos la fragancia y es lo que hay. Lo que sí que le agradezco a la fragancia, y una vez y haciendo retrospectiva de lo dicho anteriormente, que yo casi ya ni me acuerdo, sí que es cierto que creo que con el paso del tiempo la pongo más en valor ahora que no antes cuando salió. Es de sabios rectificar. Creo que hoy por hoy me gusta y encuentro que el tono de salvia sí que está más potente y masculiniza la fragancia. Cosa que en un principio, cuando olí los primeros batch code que salieron de la original, me daban la sensación de que era como... Me acuerdo que lo dije. Era como una versión mala, malísima de la de mujer. Porque la Good Girl sí que me gusta y me gusta mucho en un hombre. Y la de hombre no me gustaba ya tanto. No la encontraba tan masculina. Y aquí, con el paso del tiempo, ahora pongo en valor ese tono de salvia que sí que tiene la original y que incluso evidentemente tiene esta, que hace que la fragancia sea como más masculina. Pero a mí, como gustarme para un tío, me gusta la Bad Girl. Esa sí que me mola mucho para un hombre. Y esta, pues, perdonadme, por favor, la encuentro más de niñato. Sin ningún tipo de problema con la edad, pero la encuentro más juvenil. Pero ese tono de salvia, que está potente, hace que los hombres más maduretes o viejunos como yo la puedan usar. Y eso siempre es de agradecer. Halagos vais a tener, por supuesto, es un muy buen regalo a tener en cuenta. Y luego pasaríamos a lo que es, vuelvo a repetir, porque este sería el clon de la Bad Boy original, ¿vale? No nos perdamos con el mogollón de clones que han ido sacando después. Esto sería el clon de la original, que luego han sacado algún que otro clon que huele bastante bien. El caso, y poniendo más en contexto la cosa, creo que es un muy buen trabajo. Y la gente, las personicas que les gusten la original y que estén hartos de estar gastándose pasta aquí, pues lo van a agradecer. Bodas, bautizos y comuniones, cuando queráis. Versatilidad total y absoluta. Vale para todo el año. Para todo el año. Me da igual frío, calor, me da igual. En calor se desenvuelve muy bien porque esta fragancia la he probado yo también con calor. O sea, no hay ningún tipo de historias. Así que, perfecto. Le tiráis, le zumbáis y a triunfar. Creo que estaría todo dicho. Voy a hacer un poco de repaso mental y vengo a enseguida porque no sé si falta algo. No lo sé. No sé si lo he dicho. Bodas, bautizos y comuniones. Usarlo cuando os venga la real gana. A ver, siempre y cuando seáis invitados. No me gusta para los protagonistas. Los protagonistas deben utilizar otras cosas. Esto es más para el populacho que invitáis a las bodas y ya está. Uy, cómo me brilla la cara, ¿no? Eso es más para el populacho. No nos perdamos. Esto es porque me he echado yo el glow de Kiko. No nos perdamos porque de verdad creo que el populacho es el que debe llevar esto cuando va a una boda. Bueno, esto es mentira lo que estoy diciendo, pero estoy metiéndole ahí el rollo de humor. No nos perdamos. Los novios, no.
la gente, los padres de los críos, no, llevan otras cosas, no tan así como tan vulgares, tan de populacho, pero esto está muy bien. Olvidaros de la Carolina Herrera, tirarle a esta y de verdad que le vayan dando. Lo siento, ser así de heavy, como me he vuelto con todo este tema, pero es que las tomaduras de pelo no me gustan nada y estoy cansado ya de que durante ya más de 11 años, por lo menos lo que yo llevo aquí seriamente, dedicándome al sector de la perfumería y la cosmética global, tanta tomadura de pelo por parte de las empresas me molesta muchísimo y ya estoy cansado. Señores míos, que sé que ha habido gente que no le ha gustado el vídeo. Ya sabéis, un dislike, un insulto al pozo con la niña de The Ring, pero chorretosos llenos de grasa. Ya tiene... Es mayor de edad, ¿eh? Yo le digo niña porque yo soy un viejo viejuno, pero es una niña. Para mí, ahí está, en el pozo. 5 carreras podía haber terminado y no ha terminado ninguna. No ha empezado ninguna, de hecho. Es más, no terminó ni la ESO. Por borde y mala. Así que ahí está, dándole más vida a los haters con sus pestes. Y luego, por otro lado, ya sabéis que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de las campanitas para recibir las notificaciones cuando el Orgat saca vídeo son gratis. Los comentarios son gratis. Luego también ya sabéis que si queréis formar parte de la familia, miembros del canal o Patreons, pues vais a los enlaces asociados donde queráis, ¡pum! Y os hacéis Patreon o miembros del canal o las dos cosas, lo que queráis. Vosotros con vuestro dinero, que ahí sí que hay que poner dinero, lo que queráis. También ya sabéis que está La Alquimia del Perfume, mi libro. Uy, que de vez en cuando, es que no le hacía promoción y digo, pero ¿por qué no le voy a hacer promoción? Si es mi niño, mi primer niño literario. Pues vamos a ello. La Alquimia del Perfume, Javier Orgaz, en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC y donde queráis si lo pedís. Y ya está, porque no hay problema, porque para eso tengo yo una super mega editorial que me respalda. Auf Wiedersehen, mein Herr.